una parte muy importante de lo que tenemos que hacer es descolonizar el pensamiento. Ya lo decía Scalabrini, lo dijo Rodolfo Puiggrós cuando estaba a cargo de la Universidad de Buenos Aires. La independencia económica viene después, lo decía Gramsci, hace más de un siglo, viene después de la independencia cultural, mental. Es necesario dar vuelta muchos aspectos de nuestro pensamiento. Entonces, quería mirar desde otro lugar algunos temas que me parece que deberían formar parte de nuestra propuesta de futuro. La jornada laboral, la desocupación y el sistema jubilatorio. Yo no soy un técnico en estas cosas, pero después de haber estudiado, de habernos preocupado durante mucho tiempo de estas cosas, nos damos cuenta que están planteadas exclusivamente desde la perspectiva o desde la lógica de la ganancia del capital y no de los derechos de la persona y no de los intereses de la persona. Entonces, nuestra propuesta tiene que ser profundamente humanista, tiene que tener un gran contenido humano, tiene que poner en el centro a la persona, pero no como individuo, sino como singularidad que aporta desde esa singularidad a la comunidad, con un sentido comunitario, pero siempre el interés social, el interés de la persona como miembro de una comunidad. ¿Por qué digo que están planteadas desde la perspectiva del capital? Ustedes fíjense que a fines del siglo XIX, cuando en Estados Unidos se determina que la jornada laboral será de 8 horas, era también una disputa para reducir la jornada laboral. Por eso no hay que tener miedo a plantear que la jornada laboral tiene que ser inferior en este momento, porque era lo mismo que cuando se llegó a la de 8 horas, porque se trabajaba 16. Los chicos tenían 8, 10 años, trabajaban 12 horas. ¿Por qué? Porque lo que había que hacer era someterse a la necesidad de multiplicar la ganancia del capital. En aquel momento hubo un debate entre las partes. El Estado que auspiciaba, que coordinaba, el interés del capital, el interés de los trabajadores que se habían comenzado a organizar y el nivel de productividad que había alcanzado la tecnología. Y se llegó a la conclusión de que la jornada tenía que ser 8 horas. Pero hoy, cuando la cantidad de habitantes es mucho mayor y cuando la productividad de la tecnología es infinitamente superior, esa ecuación no puede seguir siendo de 8 horas. Porque si sigue siendo de 8 horas, es porque está explotando a las personas que trabajan más horas de las que deberían trabajar, dejando al margen a una masa gigantesca de desocupados y manteniendo la tasa de ganancia del capital. Ahora, si uno lo hace desde el derecho de las personas, uno tiene que decir, señores, si el mundo está dividido entre personas sobreexplotadas y personas desocupadas, lo que hay que hacer es volver a resignificar esa ecuación y decir, las que no trabajan nada tienen que trabajar un poco y las que trabajan de más tienen que trabajar menos. Y la jornada laboral reducirse. ¿Por qué? Porque la tecnología lo permite. Ahora, ¿y cuál es el problema? El problema es dedicarle más horas a la familia, a la lectura, al espíritu, a la contemplación, a la naturaleza. ¿Y por qué está mal tratar de construir un camino para ser un poquito más felices y más humanos? Y si en ese camino, donde se van abriendo nuevos panoramas, hacen falta tareas para realizar, realizaremos esas tareas y serán nuevas formas de empleo, pero siempre el derecho a la felicidad de la persona en la comunidad y no únicamente a la tasa de ganancia del capital.
la robotización lleva a perder puestos de trabajo. Mire, China es el país con el avance tecnológico más importante. El PBI industrial de China es 3 veces superior al de los países de Occidente, que tienen más PBI en servicios, pero no en industria. Es el taller del mundo. Pero aún así está trabajando para que esas emisiones de carbono que surgen de la sobreactividad industrial sean neutralizadas por la industria de los automóviles eléctricos, por puertos con una forma de funcionamiento no contaminante, etc. Trenes de alta velocidad, pero con poco efecto contaminante, descentralización de las grandes poblaciones urbanas para que no se mezclen con las fuentes de trabajo y cada uno pueda ir a vivir a su casa y a su barrio. Es decir, rehumanizando ese capitalismo industrial tan pujante. Pero además es una de los países con mayores tecnologías, de nuevas tecnologías, con mayor cantidad de ingenieros en ciencias duras, con mayor cantidad de derechos de propiedad intelectual y registro de patentes y de publicaciones científicas. Y sin embargo, no hay desocupados. ¿Por qué? Porque la desocupación no es un tema tecnológico. Se puede tener alta tecnología y alta ocupación. Hay que tomar la decisión política. Hay que tomar la decisión política de que en una sociedad las personas tienen que tener trabajo. Porque si no tienen trabajo, no tienen plan de vida, no pueden organizar su sistema familiar. Y por lo tanto, pues caen o en la adicción, o en la depresión, o en el estrés, o en los problemas de atención, en los problemas de alimentación, se quiebran los lazos familiares, los vínculos afectivos, etc. Y eso es mucho más costoso para una sociedad que tomar la decisión política de tener toda la sociedad empleada. Alguno me podrá decir, bueno, pero ¿y dónde los ponemos? Pero usted o vos que estás mirando en este momento, estamos conversando, pensá en la ventana de tu casa y salí a la vereda. O mismo ahí en la habitación de tu casa siempre va a haber un remiendo que hacer, un retoque que hacerle a la pintura, embellecer la plaza pública, arreglar el jueguito de los chicos, leerle un libro a un adulto mayor, encapsular un arroyo para evitar las inundaciones. Está todo por hacerse. No crean que no hay empleo, no crean que la robótica es la que nos roba el empleo. No, la robótica donde no hace falta un trabajo porque es más productivo hacerlo de otra manera, perfecto, esa persona va y hace cualquiera de estas otras cosas, pero siempre desde una perspectiva humana y no la perspectiva del capital. Y con la jubilación pasa lo mismo. Yo en esto quizás sea polémico lo que voy a decir, pero quiero que me lo interpreten. A veces uno pone el grito en el cielo con el aumento de la edad jubilatoria. Si el aumento de la edad jubilatoria implica una pérdida de derechos adquiridos, desde ya le digo, pasarán sobre mi cadáver. Pero hoy, una persona de 70 años está absolutamente activa, está pletórica de energía, de ganas, además de la sabiduría que tiene incorporada. Por lo tanto, si esa persona decide seguir trabajando, tendrá que seguir trabajando. Pero ¿cuál es el problema que hay hoy? Hay un problema estructural. ¿Por qué dicen las jubilaciones tienen que ser pequeñas porque el sistema está colapsado? ¿Saben por qué se dice eso? Porque se sigue poniendo en el centro la tasa de ganancia del capital. Pero si ponemos el derecho humano en el centro, la ecuación es completamente distinta. ¿Por qué? Porque ustedes me dicen, ¿por qué el sistema está colapsado? Porque hay menos trabajo registrado y más trabajo informal, quiere decir que hay menos aportantes. Se han perdido muchos empleos, por lo tanto hay menos trabajo activo por cada jubilado. Y como la vida se ha prolongado, hoy hay que mantener a una persona en el sistema previsional, en el sistema de seguridad social, muchos más años que hace algunas décadas. Entonces el sistema gasta más. Por lo tanto,
en un sistema que está mucho más descapitalizado, las jubilaciones son más bajas. ¿Pero eso por qué? Porque hay que mantener la tasa de ganancia del capital. Porque si yo pongo el derecho humano de la persona, digo, señor, aquí hay una persona que trabajó toda su vida y tiene el absoluto derecho a vivir todos los años que le restan con la misma dignidad que cuando trabajaba. Si eso implica que los megamillonarios que con un enter de computadora multiplican de manera sideral, descomunal, salvaje sus ganancias, tengan que ceder parte de esas mega ganancias que le sirven para vivir generaciones, para poder tener jubilaciones dignas de las personas. Y si esa persona en lugar de a los 70 se tiene que jubilar a los 75, pero porque ella lo decide, porque es su derecho, no como pérdida de derecho, sino como reconocimiento de derecho, hay que hacerlo si está en la plenitud de su energía. Alguien me puede decir, sí, pero le resta trabajo a los jóvenes. Volvemos a lo mismo. ¿Ustedes creen que no hay trabajo para hacer? Al contrario, la tecnología genera más servicios, es más sofisticada, necesita nuevos productos, nuevos materiales, nuevas programaciones, nuevos diseños. Por lo tanto, el trabajo está. El trabajo es una decisión política, no es consecuencia de la tecnología. Hay que adaptar, la política tiene que adaptar la tecnología al derecho humano, no el derecho humano a la ganancia del capital. En la jornada laboral, en el sistema jubilatorio y en vencer definitivamente la desocupación para que haya trabajo digno para todos los habitantes de esta tierra. Bueno, muchísimas gracias. Hasta pronto.